Bienvenidas, bienvenidos a In Situ. Hoy vamos a platicar con un creador, un artista, un músico, compositor, un pianista sudcaliforniano que vive en Europa, pero que sigue manteniendo estas raíces aquí entre nosotros. Hablamos con Juan Pablo Bautista Cano. Juan Pablo, déjame saludarte, Hola, bienvenido. Gracias por invitarme al programa, muy contento de estar aquí. Son decenas de miles de kilómetros. Sí, unos 11.000 kilómetros, fácil, es fácil. Juan Pablo, tú te fuiste a Europa, pero naciste en La Paz. Sí, yo nací aquí Naciste en La Paz y te criaste tu juventud, tu niñez primero, tu juventud. Ya desde muy chico, ¿será por el ambiente familiar, será por las circunstancias? ¿Tomaste esta idea de ser un músico? Sí, bueno, la decisión la tomé mucho después, ¿no? Me acuerdo cuando tenía yo mis 12, 13 años, pero naturalmente, bueno, de niño, por el ambiente que teníamos en la casa, mi madre maestra de ballet clásico, mi padre, bueno, maestro de ballet folclórico, y bueno, de niño estaba escuchando siempre la música clásica para las bailarinas, y bueno, me formé así. También obviamente estuve bailando en la academia de mi madre, obviamente fue nada más un año y medio, no fue mucho, pero bueno, crecí en ese ambiente, crecí en el teatro, bueno, el ambiente cultural que mis padres vivían, y bueno, ya desde niño, obviamente yo no sabía que iba a ser pianista ni que me iba a dedicar a eso, pero desde niño, ya a mis 8 años, ya empecé a tomar clases de piano, que fue después, yo creo que fue el año, o ya tenía Iberé, que veo ya un año y medio aquí, que llegó aquí a La Paz. Yo creo que fue una de las razones para que ellos Fíjate, Juan Pablo, que leyendo así como algunas historias de la música en Baja California Sur, realmente existe una tradición pianística, ¿no? Sí, local. De hecho, la historia es que yo, por ejemplo, para empezar, ¿no? los exámenes de la Academia de Ana Pablo aquí en La Paz, ahora ya no han quitado esa regla, pero normalmente los exámenes, que son uno al año, que vienen a examinarlos desde Inglaterra, porque es una red que pertenece a Inglaterra. Estamos hablando de la academia de tu madre. De mi sí. madre. Entonces, ahí en la academia es obligatorio tener música en vivo para las bailarinas, para los exámenes, pues son pianistas. Entonces, en aquella época había que solucionar ese problema. La academia no tenía, no sé, habría tenido, yo qué sé yo, no quiero contar ahora, unos 8 años, 7 años, no sé. Y obviamente Iberé empezó a tocar esos exámenes. Iberé, por ejemplo, tocó en mi examen, Iberé que era mi primer examen de baile, de danza clásica. Y fue yo cuando lo conocí. Entonces hay nacionalidad de por qué. Si el niño es musical, baila y todo, bueno, ¿por qué? Pues aparte del ballet puede tomar también clases de piano, ¿no? Y ahora, para juntar ese rollo que dices tú de la tradición paseña de músicos, pues Iberé conoció a Kichu Isais en Viena, porque Iberé era estudiante en Viena. Y lo que, bueno, me han contado a mí, que obviamente Iberé era estudiante, y bueno, no quiero hablar de Kichu Isais, más bien estoy hablando de un personaje que conoció Iberé allá. Y Iberé la conoció, obviamente, yo creo que Kichu Isais lo ayudaba en algunos aspectos, ¿no? Tal vez cualquier ayuda. A mí también me ayudaron mucho con, qué sé yo, me invitaron a comer cuando era estudiante. Son años muy difíciles en Europa, muy difíciles. Y en fondo se conocieron, y por alguna razón del destino, Iberé, después de Viena, de estar ahí, llegó directamente a La Paz. Y fue de ahí donde yo conocí Iberé, fue el primer maestro que yo tuve aquí, a raíz también de que, bueno, tocaba los exámenes para la academia y mi madre. Todo está relacionado. Por eso yo no me involucré nunca con lo que fue realmente aquí la tradición pianística, que sé que existe, y para muchos pacientes existe. O sea que tu maestro inicial en realidad fue Iberé. Fue Iberé Guevara, o sea que no es brasileño, de descendencia franco-alemana, y él llegó aquí, no sé, yo tendría 7 años, 8 años cuando llegó a La Paz. Fue cuando yo inicié mis estudios musicales con él. Digo, para los que no sabemos, ¿no? O sea, un niño, 8 años, la música, pese a para el ambiente de tu familia, no es esa disciplina del instrumento, no es mucho, no es una carga, pues mira, se vuelve difícil. Como todas las cosas se inculca. Es algo que tiene que ser enseñado. Y obviamente si a ti te gusta, al principio si te gusta hacer algo de niño, como jugar las canicas, tienes pasión por hacer algo, jugar fútbol, tú no sientes que pase el tiempo, tú solamente sientes el deseo de hacer las cosas diariamente. Obviamente no es un deseo
que sea obligatorio como un deseo biológico, ¿no? Que es algo que aunque quieras o no tienes que hacerlo, ¿no? Sino es una cuestión más intelectual e espiritual, obviamente de los sentidos. Si tú sientes que te sientes bien sentado al piano, y obviamente hay un momento en que en el tiempo, ya cuando lo ves no como un placer, sino que empieza a convertirse en algo tedioso, en algo obligatorio. Obviamente yo también tuve un parón en mis estudios, hubo un momento, 1 o 2 años que yo no quise volver a tocar. Porque hay un momento en el estudio que dices tú, bueno, es muy fácil aprender piezas. Yo lo he vivido también como maestro. Que los primeros 2 años, bueno, el niño no tiene que practicar, sino vive de su talento. Vive de su talento, de un juego. Ya cuando las obras empiezan a ser un poco más difíciles, ya tiene que dar tiempo de su vida y poner más atención, tener, por así decir, disciplina. El no siempre desear estudiar, pero tener que hacerlo para tener un resultado, porque tienes que ir a clase, es cuando empiezan, por así decir, los problemas. Entonces hay que jugar ya un poco con la motivación, y tiene que ver mucho con el entorno, la familia. Entonces en La Paz fue más difícil, porque dijeras tú, bueno, me llevaron a un concierto, bueno, fuimos a ver tal orquesta. No había. Bueno, ahora ya empieza a haber un poco, pero en aquella época no había nada. Entonces, ¿te fuiste a estudiar, a profesionalizarte en el piano, en la música? Sí, bueno, yo después, a eso de mis 15 años, hoy Veré se fue de La Paz porque le invitaron a la Escuela Superior de Música y Danza en Monterrey. Entonces mi padre dijo, bueno, si ya se va Iberé, ¿por qué no lo sigues? Te vas también a Monterrey, continúas sus estudios allá con él. Y fue así como sucedió, porque La Paz era o terminaba de tocar el piano, se Iberé, que era mi máxima, por así decir, figura como niño y como adolescente, o me voy con él o dejo de tocar el piano. Claro, o sea, eso es lo que iba a suceder. Entonces, obviamente, me fui tras él y se abrieron otras puertas, empecé a vivir otro mundo, porque obviamente Monterrey, en aquella época, comparado con La Paz, era una ciudad, obviamente, mucho más desarrollada. La primera vez que escuché en vivo una orquesta, hoy en día diría yo, bueno, escuché mucho mejores orquestas en Europa, como la de Berlín, la de Suiza, Viena, Londres. Había salido del rancho. Claro, en aquella época para mí fue una impresión muy fuerte, estar en Monterrey y ver tantos músicos encima, y empezar a aprender, ¿no? Tener realmente materias, eso de armonía, de solfeo, tener el maestro enfrente, ver a otros alumnos, no ser el único. Aquí había otros, pero no había aquella competencia, pero la competencia hace crecer, obviamente, ¿no? Entonces, ahí te quedaste unos años. 3 años. Y luego te moviste otra vez a la Ciudad de México. A la Ciudad de México. La historia fue que Iberé dejó la Escuela Superior de Música. Él dejó esa escuela, entonces para mí fue mi figura, por así decir, paternal en la música. Entonces cuando él se fue, yo me quedé como decir, o me quedo en la escuela o me voy. La escuela me dice, bueno, muévete a la Ciudad de México, porque yo ya había conocido en un curso, como te comentaba, a Nada Şişman, un músico húngaro que desafortunadamente estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que él decía que no era judío. Él estuvo en un campo de concentración, estuvo 1 año ahí, pero no murió, llegó a pesar hasta 45 kilos, no sé, o sea, muy triste, ¿no? Sí. Y él decidió nunca volver a Europa, obviamente por el temor y el terror a que eso volviera a suceder. Y en pocas palabras creo que se fue a Venezuela, se casó ahí, luego se fue a Estados Unidos, estuvo trabajando como maestro y como instructor para gente de doctorado, creo que en Juilliard, no recuerdo bien, habría que revisar bien el currículum. Y luego conocí una mexicana ya de más grande y se vino a vivir a México, a Cuernavaca. Yo lo conocí en un curso magistral en Morelia, Michoacán. Fue ahí donde a mí me nació la idea de querer estudiar, porque era un alumno de Bartók, un alumno de Weinerle, un alumno de Kodály, de grandes maestros húngaros. Obviamente para mí era como un sueño tener una persona así enfrente. Realmente yo no aprendí nada de él. No, eran algunas clases que tomé en Cuernavaca, ya inscrito en lo que fue, bueno, porque me hicieron el traslado de la Escuela Superior de Música a la escuela, no fue la nacional, al conservatorio, porque era de Limba. Pero yo realmente ya no encontré mi lugar en la Ciudad de México, no me sentí bien, no me sentía amparado, no sentía que yo crecía, más bien tenía la motivación de ese maestro, tomé algunos cursos, pero no sentía disciplina. Empecé a tener un descontrol anímico también muy fuerte. La ciudad demasiado grande para mí, aquellas distancias, no me sentía bien. Después de 1 año y medio de estar en la Ciudad de México, yo decidí empezar a estar en descontrol. Decidí volver a Monterrey, a estar en casa de Iberé, conversando en qué podía hacer en mi vida, cuando él me dice, ¿sabes qué? Tal vez llegó el tiempo, vete a Europa, intentas el examen en una de las mejores academias del mundo y a ver qué pasa. Y fue tal cual sucedió. Yo me fui a La Paz, hablé con mi madre, hablé con mi abuelo, se hizo una revolución en la casa, pero ¿cómo? Que se cree, pero que va a dar un paso así tan grande, que tiene 19 años, pero ¿cómo? Y si no pasa el examen, ¿qué es lo que va a suceder, no? Bueno, pues
decidí irme a Europa, tomé el avión y me fui a Budapest. Hasta Budapest. Hasta Budapest. Hasta Budapest. Antes de entrar a esa parte tan interesante que ya es la vida de tu vida en Europa, Juan Pablo, hay como un detalle que creo que a todos nos gusta saber. En esta duda de qué camino tomar, ¿qué representó la paz para ti en ese momento? ¿Antes de ir a Europa o al llegar a Europa? Antes de ir a Europa. Tú dices en la transición, lo que ya no sabía yo qué hacer ni el control. Obviamente no era un sitio para volver. Era imposible porque era volver atrás. Lo que yo quería era más, yo quería más conocimiento, yo quería más escuela, quería más educación. ¿Y por qué sigues regresando? Aquí a La Paz, obviamente, eso es otra cosa. O sea, estamos hablando de una ciudad que yo adoro mucho por su clima, porque obviamente yo nací aquí está mi familia, tengo muy bonitos recuerdos y obviamente la naturaleza de esta baja es impresionante. O sea, yo al irme a Europa y al estar en muchos otros países me di cuenta de la maravilla que tiene esta baja. O sea, obviamente no hablando profesionalmente, hablando humanamente, es un rinconcito que tengo en el corazón que nunca en la vida, aunque esté, qué sé yo, en el mejor de mis momentos, voy a olvidar. O sea, la ciudad de La Paz y a mí, lo que es el mar, para mí es algo, sí. Gracias, Juan Pablo. Permite que hagamos una pausa pequeña para volver. Estamos con Juan Pablo Bautista Cano, pianista, aquí en In Situ. No se vaya, regresamos en un instante. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Juan Pablo Bautista Cano, pianista, músico y compositor. Juan Pablo, te fuiste a Europa. Es como imaginarse realmente a un joven, muy joven, de una población muy pequeñita, yendo a una de las metrópolis, pero de la historia universal, ¿no? Claro. O sea, Budapest finalmente es una de las grandes capitales europeas, aunque para los mexicanos de pronto Hungría, digamos, no, pero en términos culturales realmente e históricos es muy importante. ¿Cómo fue ese contacto inicial que tuviste? Sí, bueno, obviamente para un músico era diferente, porque tenemos nombres como Franz Liszt, tenemos nombres como... Es una capital de la música. Obviamente, tenemos nombres como Franz Schubert, como Joseph Haydn, que obviamente ni Schubert ni Haydn fueron húngaros, pero ellos estuvieron trabajando en Esterházy, para la familia real de los Esterházy, ahí cuando era el imperio austrohúngaro, ¿no? Entonces, para la música es muy importante. O sea, Gustav Mahler fue director de la ópera en Budapest. Brahms con sus danzas húngaras, cómo se estuvo tan deslumbrado con la música popular húngara. O sea, tenemos una lista increíble de grandes músicos que tiene el país, hasta obviamente escritores, pero por la lengua, por su idioma, obviamente por lo mismo también del sistema, que estuvieron mucho tiempo en el sistema soviético, por lo tanto, obviamente, para un mexicano, si bueno, Hungría, hubo durante mucho tiempo muchos países que estuvieron reprimidos, que no hacían parte de la cultura, por así decir, occidental, que sí hacen parte más bien del sistema occidental, y por eso, bueno, más bien ni en Estados Unidos ni en México, bueno, como que no llamaban la atención porque no había mucha información que saliera de allá, ¿no? Un poco con los rusos pasaba un poco, obviamente por ser la capital del sistema, ahí sí, ¿no? Tenían salida algunos músicos, pero sí, no, impresionante, una gran academia, un edificio, para mí un templo. Cuando yo llegué, vi por primera vez esa academia, fue impresionante, ¿no? Y tuve mucha suerte porque yo llegué como, por así decir, soplado por el viento. Yo no sabía si iba a haber un examen de admisión. Yo llegué el 8 de septiembre, normalmente los exámenes de admisión son en junio, julio. O sea, yo llegué y tuve mucha suerte para llegar hasta donde estoy, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿cómo es esa carrera ahí en esta capital de la música? Bueno, es muy elevada, de hecho, el primer mes que estuve ahí, me acuerdo hasta el día de hoy, cuando hubo por así decir, un evento académico, ¿no? Donde recibieron al director de una academia, creo que el director de la Academia de Música de Roma, y bueno, lo hacían en la gran sala, ¿no? La gran sala ahí de la academia, y bueno, para mostrar un poco, para hacer el evento más ameno, bueno, vamos a mostrarle a algunos estudiantes que tenemos de 18, 19 años, que tocan un poco en la sala. No, impresionante, decía, bueno, esto son niños, o sea, son jovencitos de 17, 18 años tocando,
qué sé yo, algunas sonatas de Haydn, algunos estudios de Chopin o algunos estudios de Liszt, pero impresionantemente. O sea, de hecho, hasta el mismo director de la Academia de Música de Roma dijo que el nivel ahí de la Academia era muy elevado y que, obviamente, estamos hablando de 10 años de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de que esa academia estuvo cerrada a Occidente durante ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos músicos, grandes músicos, por el sistema no pudieron salir? Imagínate todo lo que pasó del 56 hasta el 89. O sea, estamos hablando de mucho tiempo. Entonces yo empecé a tener, primero que nada, una impresión de muchas cosas, de los sistemas, como que el comunismo, como que el socialismo. O sea, obviamente vivirlo. Una cosa es estudiarlo, leerlo, y otra cosa es vivir realmente gente que creció en un comunismo, creció en un socialismo. Hasta de hecho en mi llegada todo era más gris. O sea, ponerte o sea, arroparte un poquito más fosforescente o así como que la gente te veía en la calle. O sea, eso de, por ejemplo, el homosexualismo tampoco no era muy... Todo tiene que ser más derechito, más igualitario. Hasta cuando yo llegué, que eran 10 años, no es mucho, claro, después del sistema. Y fue más, o sea, la educación muy elevada, las clases de piano. ¿En qué lengua? ¿Qué lengua? Húngaro. Húngaro. Naturalmente mis primeras clases fueron en inglés, porque es un idioma que es imposible, es un idioma muy difícil. Pero aún así... encuentras a gente de todo el mundo, o sea, éramos, no sé, éramos como 150 alumnos extranjeros, aparte de los húngaros. Imagínate, te encontrabas gente de Finlandia, de Alemania, de Francia, España, Japón, China. O sea, era muy bonito porque al principio, obviamente, los húngaros no se mezclaban mucho, eran los húngaros y los extranjeros. Entonces, al principio la vida que yo tenía social con compañeros y músicos era con extranjeros. Claro. Obviamente, y también en clases y todo. O sea, para mí era algo muy nuevo brincar de la Ciudad de México, luego estar en un país cosmopolita donde te encuentras a gente de todas partes del mundo. Fue algo bastante... Yo aprendí mucho. ¿Y fue difícil? O sea, fue difícil, me imagino que fue difícil en el sentido de que pues, el lugar nuevo, obviamente, un alto nivel, pero emocionalmente fue difícil estar. Sí, fue muy difícil. No tanto el primer año por las novedades, fue difícil cuando empecé a trazarme objetivos y fue difícil por algunas circunstancias aquí en México, que en México me dijeron o vuelves o te quedas y a ver cómo solucionas tus problemas. Entonces el ver tu sueño enfrente, decir que en cualquier momento se puede desplomar, porque yo soy estudiante, o sea, necesito permiso para trabajar, o empiezas a trabajar de negro, que es algo que en cualquier momento terminaría mal, o sea, pero lo que yo quiero es estudiar, yo quiero tener un título, yo quiero estar en esa academia. Entonces imagínate después de un año estar en esa situación. Y bueno, la gente húngara empezó a ayudarme, alguna amiga, algún amigo, tuve grandes amigos que hasta la fecha yo estoy muy agradecido con ellos por haberme ayudado, porque allá un estudiante vale oro. Para la mentalidad que ellos tienen, un estudiante es algo que tú tienes que apoyar, porque eso es el futuro del país. Si no vas a tener estudiante, no apoyas a un estudiante. La mentalidad de socialistas que ellos tienen, a ellos los enseñaron a ayudar. Ellos vienen de una cultura de ayudar a los otros, aunque no sea tu familia. O sea, es una cultura que ha hecho que el país tan pequeño haya llegado a producir tanto genio en cuanto a música, tantos premios Nobel. O sea, imagínate tantos premios en ciencias, buenos compositores, muy grandes artistas a nivel mundial. O sea, es una cosa, y ellos muy orgullosos de ello y se ayudan entre ellos. Hay mucho nacionalismo del bueno, estamos hablando de conciencia nacional. Pero ellos también me ayudaron a mí. Si yo no hubiera tenido esa ayuda, hubiera sido imposible. Cuando yo realmente entré a la academia, porque estaba al principio en part-time, entré ya para tener un título, yo no tenía beca y la escuela me cobraba 8.400 euros al año. ¿Dónde voy a sacar yo? En aquella época serían unos 100,000 pesos, era imposible. Y empecé a hablar con las embajadas, empecé a dar conciertos para recaudar fondos y la gente empezó a ayudarme, empezó a poner dinero en algún, qué sé yo, en algún sobre, empezó a llegar gente, ¿tienes tú un piano? Bueno, yo te compro un piano para que practiques en casa, ¿tienes dinero para tu renta? Bueno, yo te ayudo, yo te apoyo mientras fui estudiante. Y empecé a recibir, gracias a Dios, mucha ayuda, hasta que en mi segundo año de la academia yo recibí la beca nacional del FONCA, a través de una historia muy chistosa en un museo, en una fiesta, creo que fue una fiesta nacional, en la avenida de Fox, a Hungría. A mí me invitaron a esa reunión. Entonces, era el único que en esa época ya hablaba húngaro. Entonces, la directora del museo, cuando escuchó que yo hablaba muy bien húngaro, me dijo, tú vas a ser la persona, porque yo hablo italiano y francés, yo no hablo inglés, y Fox hablaba solamente inglés. Tú vas a ser la persona que me va a traducir algunas palabras para el presidente. Entonces yo tomé la oportunidad, porque realmente he tenido mucha suerte, tomé la oportunidad para
digo, yo, ¿por qué no? Me dio un poco de pena, porque yo no soy pues diplomático. sí. Estuve ahí, hablé con Fox y me dice, usted que hace que yo soy estudiante, pero ahí enfrente del embajador, no quiero decir el nombre del embajador de aquella época, yo necesito una beca, que no me alcanza. Él volteó, habla con el embajador, le dice, por favor, consíguele una beca al muchacho. A los 2 meses él me escribe una carta junto con el proyecto que hice yo del FONCA, y el segundo año de la academia yo lo empecé con beca que me dieron hasta el final de la academia. Eso fue suerte, pero yo ya había colaborado con la embajada gratuitamente en eventos. O sea, si eso no hubiera pasado, yo no sé qué hubiera... Bueno, para eso se hicieron también las instituciones de cultura de México, ¿no? Juan Pablo, hace rato que comentabas esta meta y que había cambiado, fue la carrera de pianista, de músico, un medio. ¿Y cuál es la meta? O sea, mira, al final la meta de todos es obviamente la expresión, cualquier artista. La expresión tiene obviamente muchas facetas. Obviamente el piano, si lo vemos como una expresión, obviamente tiene muchos niveles. Tiene, obviamente, si vamos a hablar de música popular, si vamos a hablar de música clásica, a qué niveles, hay de foros a foros, hay de salas a salas, hay de países a países. Solamente en Hungría también tú puedes, yo sé un poco ya el nivel que yo tengo, yo sé que hay ciertas salas que tal vez nunca tengan acceso a ellas, ciertas orquestas que nunca voy a tener acceso a ellas. Eso no quiere decir que yo no sea buen músico, bueno, eso es lo que a mí me tocó. Yo pienso que cada ser humano tiene su función en la vida y obviamente pienso que ninguno es más ni menos, si tienes que hallar el camino que te tocó vivir. Y bueno, la meta siempre fue ese, el objetivo en expresarme, pero estar en la música siempre. O sea, para mí sería una gran derrota en la vida, yo creo que sería muy infeliz si finalmente tuviera que hacer otra cosa que no fuera lo que vine a hacer. O sea, imagínate tanta energía, tanta cosa que hice para estar y lograr finalmente un título y el lograr estar y dar todos los recitales que di, por ejemplo, en Ucrania, estuve alguna vez en Alemania, muchos en Hungría, estar con muchos colegas de los que aprendí mucho, estar alrededor de tantos buenos músicos de los que aprendí también mucho, pero obviamente el ser artista también tiene sus altas y bajas. O sea, hubo momentos cúspides que tuve muchos conciertos, hubo momentos que bajaron, momentos que volvió a subir de nuevo. O sea, la vida es una lucha. Pero en esa lucha, cuando estás en un momento débil, o sea, lo más cobarde es decir, bueno, me voy a poner a vender hot dogs en la calle. O sea, voy a dejar, eso sería para mí un trauma muy fuerte. Y eso es una lucha, o sea, una lucha por seguir con la expresión, por seguir lo que yo en el fondo creo para lo que nací, ¿no? Que es la vocación. ¿Estás en esa lucha? Pues es que siempre se está, pero a veces sube y baja. Yo ahora estoy en un momento de transición, estoy en un momento en que yo quiero volver a mi país. O sea, yo sinceramente, yo voy a cumplir mis 39 años dentro de poco. Entonces yo creo, cuando finalmente terminó, yo viví prácticamente en la academia casi 12 años. O sea, para mí era un templo, era mi vida. Yo desde la mañana hasta la noche, para mí no había más, yo nunca pensé en un futuro, hasta que finalmente por alguna razón cerró la academia, la remodelaron y bueno, empecé después de, bueno, mi última beca fue a los 31 años porque el gobierno húngaro también me becó por 2 años, por eso me fui a Berlín y empecé a trabajar en Berlín, bueno, regresé a Budapest y empecé a trabajar donde empecé a conocer mucha gente, pero después de 7 años, y bueno, si voy a enseñar y dar conciertos, ¿por qué no lo haría para mi gente? Que sería yo creo más útil porque allá hay, ¿cómo le llaman cuando hay demasiada gente capacitada? Hay sobrecapacitación, hay algo así. Sobrecupo de talento. Sí, demasiado. Y acá, de hecho, falta, Juan Pablo, por esta cuestión del tiempo, ya hay que terminar la entrevista, que me da pena porque hay varias cosas más para decirte, pero por favor contéstame brevemente. ¿Por qué hay que seguir escuchando música clásica? Mira, muy yo solo estaba pensando, ahora que estuve, bueno, tendremos 3-4 minutos, bueno, estaba pensando, sabes que estuve en Amsterdam y que vi uno de los cuadros favoritos míos que era de niño y lo voy viendo por primera vez en vivo. La impresión que me causó fue casi de llorar, me conmovió, me hizo más sensible. Eso de escuchar música clásica, y no solamente la música clásica, la cultura es muy importante para que la sociedad y el pueblo se sensibilice. Y eso crea más amor y eso crea obviamente una manera para crecer más rápido, para ayudarnos más en vez de crearnos fronteras y hacer que haya segregación dentro de un mismo pueblo. Más comunidad. Muchas gracias. Comunidad, exactamente. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber estado acá. Gracias a ti. Y te esperamos muchísimas veces más. Gracias a no ti. solo en Gracias este programa, sino en Baja California Sur, en México.
Muchísimas gracias a usted que nos acompañó. Estuvimos con Juan Pablo Bautista Cano, pianista, artista, compositor, en In Situ.